Muy buenas noches, soy Susana Sugano, directora académica del área de Factor Humano y de Gestión Pública de la Escuela de Posgrado de la UPC. En nombre de la CONFIEP y de la Escuela de Posgrado, quiero darle la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars Perú frente al COVID-19. La organización de estos webinars tiene como objetivo principal generar espacios de discusión y de análisis, pero sobre todo con miras a la construcción de propuestas, teniendo en cuenta puntos de vista de los distintos sectores, como lo son el económico, el empresarial, el social y académico, y así sentar las bases para que de esta manera conjunta podamos reforzar y tomar acción en la recuperación económica de nuestro país frente a los impactos que estamos viviendo del COVID, haciendo énfasis en el bienestar de la población. Ayer tuvimos nuestro primer webinar en el que discutimos sobre los impactos del COVID en los niveles de pobreza, pero hoy el tema que nos reúne es del corona shock al shock de inversiones. Quiero presentar a nuestros invitados de lujo que tenemos hoy con nosotros. Como moderador de esta sesión tenemos la presencia de Hugo Perea, quien es actualmente economista jefe para el Perú del BBVA y docente de la Escuela de Posgrado de la UPC. Hugo es economista de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máster en Economía por la London School of Economics de Inglaterra. Adicionalmente cuenta con estudios de especialización en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la Universidad de Harvard, entre otras instituciones internacionales. Hugo ha sido viceministro de Economía y también se ha desempeñado en el Banco Central de Reserva del Perú. Entre nuestros expertos invitados tenemos a Elmer Cuba, socio de Macroconsult y director del Banco Central de Reserva del Perú. Elmer estudió Economía también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado en puestos de alta dirección en instituciones tanto públicas como privadas, como son COFIDE, Ocinermin e Indecopi, el Poder Judicial, Milpo, Relapasa y HAS Perú. También tenemos hoy el agrado de presentar a Juan Carlos Ramírez, quien es ingeniero de minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y MBA por ESAN. Ha sido viceministro de Minas del Perú, director de la Escuela de Contraloría General de la República, así como asesor en Mi Vivienda y Produce. También ha sido funcionario de Southern Perú, director ejecutivo de Buenaventura Ingenieros y director del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Finalmente también tenemos a Carlos Salazar, director del área de financiación de infraestructura y de proyectos de PricewaterhouseCoopers. Carlos es administrador de la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en el Instituto de Empresa de España. Carlos tiene más de 19 años de experiencia asesorando a gobiernos y empresas en procesos de licitación de proyectos de infraestructura de varios sectores, como son salud, carreteras, comunicaciones, energía, entre otros. Ha colaborado en procesos de fusiones y adquisiciones relacionados con empresas del sector infraestructura, como especialista en la evaluación económica financiera y responsable en la obtención de financiamiento. Habiendo presentado a nuestros invitados de hoy, quiero cederle la palabra a Hugo Perea para que dirija el webinar de hoy. Adelante, Hugo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Realmente un gusto estar en este webinar. Vamos a hacer una breve introducción para rápidamente dar paso a los tres panelistas destacados, profesionales, cada uno en su campo, que en esta ocasión van a comentarnos un poco sobre el tema los impactos económicos que ha venido teniendo la pandemia del COVID-19 y algunas posibilidades de salida mediante inversión en minería, inversión en infraestructura. Qué duda cabe que este es un choque, el COVID-19 es un choque sanitario, pero con implicancias claramente económicas. Las medidas para contener la pandemia han generado una paralización de las distintas actividades económicas, han generado fricciones para los desplazamientos de las personas, bienes e insumos, y por lo tanto vienen teniendo un alto costo económico. Así lo comprueba la información ya disponible al primer trimestre, y en muchas zonas, en muchas geografías del mundo, las contracciones económicas en el segundo trimestre seguramente serán peores. Es el caso de Perú,
donde vamos a ver ya mayores impactos, mucho más sensibles, básicamente por lo que ha ocurrido en los meses de abril y parte de mayo, y hacia adelante, desde luego, se espera alguna mejora, pero relativa y gradual. Es un choque complejo porque desde el punto de vista externo o internacional, hay que decir que es una crisis de carácter sincronizado. Eh, Básicamente todas las economías del mundo se han visto complicadas. Hay que recordar que a veces cuando ocurre un choque que afecta a la economía de manera interna, una válvula de escape de estas crisis puede ser orientarse hacia el sector externo. Este no es el caso en esta ocasión, entonces dificulta la gestión, la administración de esta crisis, que tiene que apalancarse en políticas más por el lado interno, política fiscal, política monetaria. Y por el lado local, la pandemia ha sido también un evento disruptivo por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, obviamente la misma paralización de actividades no ha dejado producir a corto plazo. Y a mediano y largo plazo puede tener implicancias también sobre el crecimiento económico, porque puede haber destrucción del tejido empresarial, puede haber destrucción del know-how empresarial de aquella empresa que conoce muy bien su sector y que mañana más tarde podría ya no estar vigente, puede afectar nuestras posibilidades de crecimiento potencial. Y por el lado de la demanda, nuevamente el confinamiento de las personas afecta su gasto a corto plazo, pero a mediano plazo, la contracción del empleo, por ejemplo, la situación de ansiedad, de incertidumbre, de, digamos, deterioro de las confianzas, tanto por el lado empresarial como por el lado del consumidor, sugieren que la salida o el soporte por el lado de la demanda podría implicar una salida económica lenta. Entonces ahí hemos visto como distintos analistas, entidades multilaterales, think tanks, vienen corrigiendo lamentablemente a la baja sus previsiones de contracción económica para este año, con rebote para el próximo, y donde está un poco la duda es, y hacia adelante, un poco mirando ya hacia el 2022, 2023, ¿qué tipo de economía vamos a tener? ¿Una economía más grande, una economía más pequeña? ¿Vamos a recuperar el tamaño de economía que teníamos en el año 2019, etcétera? Entonces, más allá de este pequeño preámbulo, Elmer, te agradecería si nos puedes compartir la visión, tu visión, la visión de tu equipo, seguramente en Macrocónsul, sobre básicamente dos temas. Uno, ¿cómo ves la contracción de este año y eventualmente el rebote del próximo? ¿Y qué cosas condicionan esa visión? ¿Qué cosas se tienen que cumplir para que efectivamente tengamos, por ejemplo, un rebote relativamente vigoroso el próximo año? Y finalmente, hacia adelante, ¿qué perspectivas tienes? ¿Vamos a tener una especie de estancamiento secular, relativo, de crecimiento muy lento por varios años? ¿O ves más bien que esto puede tomar dinamismo una vez superada la pandemia? Adelante, hermano. Ahí está. Muchas gracias, Hugo. Me van a ayudar con una presentación, me parece. No la veo en la pantalla, pero no sé si ustedes la pueden ver. Ok. Sí, ¿qué tal? Sí. La siguiente, por favor. Bueno, sí, ya Hugo ha adelantado los principales aspectos de la recesión, conocida como la recesión del coronavirus o la recesión de la cuarentena, ¿no? Mundial. Como vemos ahí están las cifras arriba a la izquierda, las cifras que ha sacado el Fondo Monetario hace un par de semanas, son realmente escalofriantes, ¿no? Anticipan una caída del PIB mundial cercana al 5%, pero con una fuerte concentración en la zona euro, que caería 10%, con países como Italia, Francia mismo o España con caídas cercanas al 12%, y Estados Unidos, la economía más grande del mundo, con una caída de 8%. Y eso implica que no hay más cuarentenas y que el virus básicamente se desvanece a partir de agosto, lo cual es un supuesto bastante digamos, optimista, ¿no? China mismo, cayendo en lugar de crecer 6%, como crecía en los últimos años, con una
una recesión técnica el primer semestre, y América Latina también muy complicada con una caída anticipada del 9%. Entonces, es un mal año para el mundo, como anticipado Hugo, a diferencia de la crisis de la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión de los años 30, donde solamente la mitad de economías del mundo tenía recesión, ahora el 90% de las economías del mundo están en recesión, lo cual lo hace más complicado. Es puramente vinculado a este choque de oferta y a estas cuarentenas que los países de una u otra manera han seguido. Esta crisis pues no es la típica crisis que tiene Perú del lado externo, que viene con una devaluación o con una salida de capitales o una crisis de la deuda o la típica crisis de la balanza de pago que han tenido los países emergentes, ¿no? Esta crisis extraña tampoco es una crisis de tema de intercambio. Vemos arriba a la derecha los precios de las materias primas en verdad, si vemos el petróleo, el cobre y el oro en promedio, se contrarrestan y no esperamos una caída de tema de intercambio en promedio para el año 20 ni el 21, ¿no? A diferencia pues de la crisis que tuvo Humala en su periodo o la crisis de la financiera del año 2008-2009 donde se observó una caída de tema de intercambio. Y por si fuera poco, también tenemos un mundo con una tasa de interés cercana a cero en el mundo dólar, en el mundo euro, en el mundo yen, ¿no? Con tasas cero en el corto plazo y también debajo de 1 en plazos largos de los bonos del tesoro. Entonces, es una crisis extraña, externa para Perú, que toma la forma de turismo, en verdad, ¿no? No es tampoco una caída de remesa, básicamente es un choque de turismo que explica más o menos 2 puntos del PBI peruano por la parte de entrada de turistas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Me das una mano? Ahí está. Bueno, ¿cuáles son los principales afectados por esto? Bueno, todos, ¿no? Familias, empresas y el Tesoro mismo son los afectados, pero si uno tuviese que escoger a los perdedores, claramente son las empresas, ¿no? Que la mayoría se ha visto obligada a pagar salarios y costos fijos, ¿no? Sin tener que vender nada. Hemos calculado eso en Merconsul y llega un número cercano a los 13.000 millones de soles en estos 3 meses y medio de cuarentena. Y por otro lado, también las empresas se han endeudado. El plan de Reactiva 1, Reactiva 2 y todos los repos que saca el Banco Central son en el fondo deuda privada, ¿no? Para ser servida en los próximos años. O sea, también las empresas no solamente han vendido menos o tienen utilidades muy malas o negativas, sino han terminado endeudadas. Las familias peruanas también, gran parte ha perdido su empleo. Otras, las que tienen miembros en el sector formal, han usado sus ETS o sus AFP contra sus pensiones, también son las principales afectadas. Y por si fuera poco, el MES mismo, que ha sido parte de que ha diseñado esta cuarentena, que ha costado muchos puntos en el PIB formal, también está sufriendo asimismo una caída de esos tributarios y no tributarios muy importante que va a llevar este año a aumentar severamente el endeudamiento y sobre todo perder todos los ahorros que teníamos en el Fondo de Estabilización Fiscal. Hasta ahora el esfuerzo fiscal ha sido menor, menos de 2 puntos del producto, y esperamos que más bien, sobre todo entrado el último trimestre del año, ya comience a haber un impulso fiscal por el lado de la inversión pública. No puedo decir tampoco de otra manera, porque no puede reactivar pues, la economía del lado de construcción si no hay fábrica de cemento, ni ladrillo, ni fierro, están cerradas, ¿no? Recién ahora han comenzado a abrir en las últimas semanas. Entonces, es injusto decir, como se dijo al principio, que el gobierno ponía todo y los privados no ponían nada y hasta pensaban en subir los impuestos, ¿no? Es algo insólito, en verdad no es así. De cada 10 soles de menor valor agregado, 85 soles lo están pagando las empresas y las familias y 15 soles el fisco, ¿no? Que es la presión tributaria al final del día. La siguiente, por favor. Acá vemos justamente los efectos sobre el sector público, son caídas colosales de IGB, de renta y sobre todo de la parte no tributaria, que nos llevaría a un déficit fiscal cercano a 8% este año. 8% este año o 9% son cifras, digamos, cercanas a los 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares, ¿no? Y el Fondo Fiscal de Estabilización no llega a 5.000. Entonces, claramente Perú se va a tener que endeudar ahora y el próximo año tampoco se va a cerrar el déficit fiscal. Por lo tanto, ya anticipamos de todas maneras que el próximo gobierno, sea que fuese el que gane en abril y entre al gobierno en julio del próximo año, va a tener que hacer en sus 5 años un proceso de consolidación fiscal, que no es otra cosa que cobrar más impuestos y tener el gasto más o menos contenido para volver a Perú a su senda fiscal de sostenibilidad, ¿no? La siguiente, por favor.
¿Me ayuda? Ahí está. Una de las principales variables que ha sido afectada es el empleo, ¿no es cierto? Pero acá hay dos momentos. Un primer momento donde el empleo es el que cae severamente porque había una prohibición de trabajar, ¿no? En la mitad de marzo, abril, mayo y junio, gran parte de las personas están prohibidas de ir a trabajar y las empresas están prohibidas de producir. Entonces, se ha observado unas caídas tremendas en el empleo peruano, tanto independiente como dependiente, pero pronto ya no va a ser así. De hecho, ya no hay cuarentena para la PEA, pero hay todavía cuarentena para las empresas, ¿no? Entonces, cuando esta dicotomía se resuelva hacia agosto, ya no va a haber cuarentena ni para las empresas ni para las familias y el empleo nuevamente va a surgir. Pero lo que sí va a caer más que el empleo van a ser los ingresos, ¿no? Acá hay dos mundos, el empleo formal, que ha caído menos en verdad, pero se va a recuperar con mucha más lentitud, y el empleo informal, que ha caído más porque no puedes trabajar, pero que esos trabajos no se han perdido y se van a activar ahora, pero con salarios menores. Al final del día, entonces, este año es un año muy malo para las familias, muy malo para el consumo, muy malo para las empresas que venden grueso de su producción a las familias, y porque la masa laboral va a caer, pero va a caer más este año por la caída de los salarios que por la caída del empleo mismo, porque el peruano no puede hacer el lujo de ir a su casa y vivir un seguro de desempleo, ¿no? Como en los países desarrollados. Acá básicamente no hay eso y la gente tiene que seguir trabajando. La siguiente, por favor. Dicho sea de paso, va a llevar al consumo este año en negativo, cercano al 6, 7, quizás 9% de caída, algo que no se observa hace 30 años. El último año que cayó el consumo en el Perú fue el año 90, con el shock de la estabilización de Fujimori, ¿no? También la otra variable que va a ser fuertemente afectada es la pobreza. Pasaría de 20% a un 27% tranquilamente este año, pero si se diseñan bonos muy focalizados y muy inteligentes, podría no ser así y podría llegar solamente al 25%. Ahora, como digo, eso es transitorio en la medida que el próximo año la economía ya esté totalmente reiniciada y se compare con este año, que ha sido un año de digamos, de 4 meses, la pobreza va a volver a caer, pero no va a volver a los niveles que tenía el año 2019 de 20%, sino se estabilizaría en un 24%. Y el grueso de estas personas, en verdad, acá no se observa en esta presentación, que es solamente por temas de tiempo, pero lo que sí se cae es la clase media. Parte de la clase media pasa a ser clase vulnerable, y parte de los vulnerables pasan a ser pobres. O sea, estos 7% de familias que pasan a ser pobres, en verdad, antes eran clase media vulnerable. Y la clase media pasa a ser vulnerable. Es todo un reacomodo de situaciones que van a llevar también a efectos políticos, a efectos económicos y a efectos puramente comerciales y de riesgo bancario también, ¿no? La siguiente, por favor. Acá quería un poco detenerme ya antes de terminar. A la izquierda se ve el famoso gráfico del profesor Burinchas, donde muestra justamente las dos curvas, la curva epidemiológica y la curva de la recesión. La línea roja era lo que hubiera pasado sin cuarentena. Ningún país del mundo se ha atrevido a hacer eso, ¿no? Porque sería una mortandad colosal, con severas consecuencias en esos países, en la parte, digamos, política y social. La mayoría ha optado por aplanar la curva con cuarentena. Uno más temprano, otro más tarde, pero al final todos han acabado con la cuarentena. Pero es muy, muy contractiva, ¿no? Entonces ahí todos nos parecemos en eso, todos hemos cuarentenado a la gente y a las empresas, todos hemos tenido recesión y todos hemos desplegado de una u otra manera políticas fiscales y monetarias de urgencia. Pero Perú, dentro de todo, lo ha hecho peor, ¿no? Peor que casi todos los países. Vemos en el gráfico a la derecha. Eso por ahora, porque todo esto se está moviendo, ¿no? Se sigue moviendo, pero por lo menos en el eje horizontal vemos los muertos por millón, es un mejor indicador. Ahí estamos libres, digamos, de cuántas pruebas se hacen, si son moleculares, si son las otras, ¿no es cierto?, las serológicas. Vemos los fallecidos oficiales según una fuente oficial. Y vemos que, claro, Europa tiene la mayoría de fallecidos por millón, pero Perú encabeza en este caso la lista de los países latinos. En la pantalla solamente hemos escogido
los G20 y los G6 latinos, ¿no? Y en el eje horizontal se ve la caída de producto. Entonces, Perú está teniendo quizá la peor combinación de América Latina por ahora. Hay tantos muertos por millón como Chile o como Brasil, pero en esos países no están cayendo como Perú. Caería en 10% o 8% del producto, el Perú está cayendo 14%. Y eso no es lineal, ¿no es cierto? Cada punto ahí agrava el tema para decenas de miles de empresas que van a cerrar. Arriba a la izquierda están los más exitosos relativamente, China y Corea, que han tenido una recesión muy marginal y también una cantidad de fallecidos por millón bastante baja, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, algo hemos hecho mal los peruanos, que por cada fallecido tenemos peores costos económicos, o al revés, por los mismos costos económicos hemos podido tener menos cantidad de gente sufriendo y fallecidos, ¿no? Esto es el costo con y sin coronavirus. Antes del coronavirus teníamos una expectativa de una economía emergente, creciendo a un ritmo del 3% al año. No era gran cosa. Ya no es el país del milagro peruano, que crecía la década anterior 6% al año y por lo tanto se duplicaba de tamaño absoluto cada 10 años. Pasamos a una economía que crecía menos que el mundo, con 3%, pero ahora todo ha ido para peor. Este año estaríamos cayendo 14%, según cifras de Macroconsul. El próximo año estaríamos rebotando 10%, porque es muy fácil rebotar. Eso no es una reactivación, es comparar un año sin cuarentena contra un año con cuarentena. Naturalmente hay un rebote. Pero recién, si seguimos creciendo en el 2022 en 5.7%, recién arrancaríamos los niveles productivos que hemos tenido en el 2019, con lo cual nos habrá costado 3 años, digamos, volver a lo que producíamos en el 2019, que es la pregunta de Hugo, y la integral que está ahí abajo, el costo económico privado y público, básicamente. Privado porque son las empresas que pierden valor agregado, las familias que pierden salarios, y el fisco que pierde impuestos, una cantidad digamos, grosera, ¿no? Con un 32% de caída de producto en esos 2 años. Ahora bien, la verdad que, ¿qué hacer para terminar mi presentación y ver con algo de esperanza esto? El poder se va a volver a rifar, a jugar en abril. Eso no es menor. El poder se volvió a jugar en abril de hace 5 años y ya vimos los resultados lamentables para Perú, con un ejecutivo con minoría en el Congreso. Y ahora es peor, porque tenemos un ejecutivo que ni siquiera es minoría, simplemente un ejecutivo que no tiene Congreso, ¿no? Lo cual es un diseño pues, institucional bien complicado. Y en medio de la pandemia ha sido la peor combinación para fabricar pobres. Eso está en nuestras manos. Los votantes peruanos, ¿no es cierto?, van a elegir en abril, pronto, de acá a 9 meses, cómo se configura el nuevo poder, el nuevo Congreso y el Ejecutivo. Eso va a ser quizá lo más importante para romper estos números de caída de producto y hacer reformas que ya están más o menos cada día más nítidas y nos han saltado en la cara ahora con la informalidad, ¿no es cierto?, que no nos ha permitido llegar a familias y empresas que tenían que haber recibido ayuda, pero no se ha podido llegar justamente por el tema de la informalidad. No son conocidas por el Estado está de espaldas a ellas, son más conocidas por los privados que por el Estado peruano. Entonces ahí hay un espacio para comenzar a formalizar, gracias en este caso al COVID, que no hay mal que por bien no venga, y tendríamos que usar esa información ahora para comenzar a formalizar el mundo laboral y el mundo corporativo, ¿no? Yo termino acá y quedo para las preguntas y los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Elmer. Recogiendo un poco los comentarios de Elmer, efectivamente la gestión de la crisis no ha sido fácil, ha sido un evento disruptivo que ha pasado muy rápido y ha afectado y se ha transmitido a las economías a nivel global de manera, reitero, sincronizada. Y no ha sido fácil la gestión porque no había seguramente algún referente reciente sobre el cual voltear y mirar un poco y analizar qué se hizo en aquella ocasión para un poco extrapolar esas experiencias. Y posiblemente la crisis en el Perú se hubiera podido gestionar mejor, qué duda cabe. El confinamiento prolongado, extenso, severo, y la paralización de ciertas actividades clave han sido algunas de las cosas que han entrado al debate y se han venido cuestionando. Y aquí quería un poco recoger los comentarios de Juan Carlos en el siguiente sentido sobre
ha habido cuestionamientos si era necesario parar de manera tan severa algunos sectores claves del país, en particular la minería, ¿no? En algún momento la minería tuvo que reducir severamente sus niveles de producción, no al inicio, pero después han tenido que paralizar, y eso obviamente va a pasar la factura en términos del resultado económico que tengamos este año. Entonces, se pudo haber evitado una paralización de actividades tan importante en este sector, valga la redundancia, tan importante para el país. Y en segundo lugar, si Juan Carlos fueras tan amable de darnos tus comentarios acerca de cómo percibes el reinicio de los megaproyectos que están actualmente en ejecución, en particular que Quellaveco, desde luego, pero un poquito más hacia adelante. ¿Hay algo nuevo en el pipeline? ¿Podrían estos verse afectados por la incertidumbre respecto de la demanda mundial en un entorno de las secuelas que va a dejar esta crisis en los próximos años? ¿Piensas que los precios de los commodities, de los metales industriales en particular, dan soporte a la inversión minera para los próximos años? Ya esto un poco pensando en la salida, ¿no? La inversión minera como un protagonista, como un motor de crecimiento que nos pueda volver a encauzar a una senda de crecimiento relativamente razonable. Adelante, Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, Hugo, y buenas noches a todos, amigos. Bueno, en realidad, el tema minero para el Perú es central. No voy a redundar en esto porque es muy conocido. Hace 2 días ha habido un webinar también del Colegio de Ingenieros por el capítulo de minería, en el que se han tocado estos puntos por 2 horas, ¿no? El expositor principal ha sido Roque Benavides y ha estado también participando a Edgardo Orderique, Óscar González Rocha, que son de Las Bambas, de Sauder, etcétera, ¿no? El problema de la minería en el Perú es ancestral y hace un rato lo he escuchado Elmer hablando temas que son todos referidos a la economía, es decir, al dinero. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros los mineros? Me están viendo, me imagino, con la cámara, ¿no? Sí. Sí, bueno. Acá van a ver ustedes una de las muchas publicaciones, ¿no? Que a la letra, no ames el dinero, te quieren convertir en minero, ¿no? Nosotros nos enfrentamos en minería a un sinnúmero de organizaciones que típicamente influyen en las regiones, en las poblaciones, para evitar que se haga minería. A mí me pasó personalmente, en el caso de Piura, en Tambo Grande, hace 20 años. Estuve hablando en ese momento con el obispo de Piura, que era Monseñor Cantuarias, que me dijo que el pueblo de Tambo Grande tenía derecho a elegir ser pobre. Entonces yo le dije que me parecía muy bien. Entonces nos llevábamos al pueblo de Tambo Grande a Sechura para que sea muy pobre, porque a lo mejor el resto del Perú no quiere ser pobre, o sus propios hijos no quieren ser pobres. Entonces, que cada uno tenga lo que quiere. El que quiere ser pobre, pues se va a ser pobre, y el que no quiere ser pobre, se va a otro sitio. Las minas se enfrentan con este concepto profundo. Es decir, no solamente es el tema de la burocracia, no solamente es un tema que tenga que ver con bajas o subidas de metales o metaloides, tiene que ver con un trabajo intenso de varias organizaciones que tienen como objetivo, y probablemente otras empresas mineras, ¿no?, de otros países, de otros lugares, que tratan de impedir la minería en quienes consideran son sus competidores. Y no me refiero a la parte geopolítica, sino a la parte económica netamente, ¿no? Lo que voy a hacer es apagar la cámara para que la conversación fluya más rápido y continuar con el micrófono hablándoles a ustedes. Elmer hace un momento ha presentado unos precios proyectados y le comento que esos precios proyectados al 2021 están ocurriendo en este momento. Es decir, el oro ya pasó los $1,800 la onza, el cobre ya pasó los $2.85 la libra, el zinc está por encima de $2,100 la tonelada, la plata $18.5 la onza. ¿Qué quiero decir con esto?
que los precios en general han subido en los últimos 2 meses. Es decir, el Perú tiene como alternativa para paliar o mejorar la situación que ha mostrado Elmer hace un rato y que, bueno, es evidentemente preocupante y negativa. El PBI este año va a caer por lo menos 13%, que es fuerte, ¿no? Entonces, la minería, por supuesto, para el Perú es uno de los motores centrales. Que Yabeco, que en un momento se cerró, y efectivamente yo no entiendo por qué se cerraron las actividades mineras, desde el punto de vista de que son actividades aisladas en general, muy bien controladas. Entrar a una mina no es fácil, tiene mucho control por razones de seguridad personal, por razones de riesgo en la operación. Entonces, nunca se debió cerrar al sector minero. Sin embargo, se hizo. Y en el caso de que Yabeco también se paró, siendo un proyecto aislado que también hubiera podido continuar sin ningún problema. Ahora, más allá de que los precios están subiendo y han subido los últimos 2 meses, lo cual nos debe alegrar como país minero porque esto se refleja en el bienestar de todos, puedo decir también que tenemos muchos proyectos mineros por sacar. Hay algunos famosos, como Conga, Tía María o Río Blanco, ¿no es cierto? Y que son famosos porque tienen una oposición pública y mediática notable, pero tenemos a Franal, Corani, Santana, Corocohuayco, Cañariaco, La Granja, Jaquira, San Gabriel, Alicia, Los Calatos, Galeno, ¿no? Y para no hablar pues de Michiquillay, que es tan grande, Chancas, Quechuas. Tenemos proyectos mineros al barrer, es decir, el Perú podría vivir solo de su minería, como Arabia Saudita vive solamente de su petróleo, o las Islas Vírgenes Británicas viven solamente de sus servidores para poner empresas offshore. Es decir, nosotros tenemos una riqueza minera totalmente subexplotada. El Perú completo tiene solo 12 tajos abiertos, no tiene más. Comiencen ustedes a contar Antamina, Cuajone, Toquepala, Cerro Verde, y no van a pasar de 12. El Perú podría tener 40 tajos abiertos y por lo tanto tener unos ingresos económicos, unos ingresos fuertes en ese sentido, pero no lo hacemos, a pesar de que tenemos ejemplos de que la minería puede convivir sin problemas con la agricultura, con la ganadería. Y yo no tomaría ejemplos de Australia, ¿no? De la parte de Queensland, tomaría ejemplos chilenos, como el caso de Copiapó, con una de las minas más grandes del mundo al lado de los viñedos. Tomaría un ejemplo local, ¿no? Ese ejemplo es Pierina. Pierina es, como todos ustedes saben, una mina de oro muy grande, es un tajo abierto, que está en el Callejón de Huaylas, al frente mismo de El Huascarán. Es decir, tenemos una mina a tajo abierto de oro con cianuración al frente del Huascarán, ¿no? Y por encima del río Santa, rodeado de agricultores y ganaderos, y que yo sepa, Pierina no ha tenido jamás ningún problema. Entonces, eso que está a 4.100 metros de altura, 1.000 metros por encima y en vertical del valle del río Santa y de, bueno, de la población de Huaraz y de Carhuaz y de los agricultores y ganaderos. Que nosotros sepamos, nunca ha tenido un problema notable. De manera que si queremos tener un ejemplo de que la minería no solamente le produce ingresos al Perú muy fuertes, puede producírselos en mucho mayor medida, sino que además no colisiona con el medio ambiente ni con los aspectos sociales, no vayamos a Australia, no vayamos a Chile. Acá en el Perú ustedes tienen un ejemplo incluso más intenso que en estos otros países. Ahora bien, reactivar la minería. Los proyectos que ya se están haciendo a la fecha, y entre ellos, pues, que Yabeco es el más notable, están avanzando, pero tenemos que impulsar fuertemente a todos los otros, como por ejemplo Michiquillay, o un caso muy interesante que les comento, que es el caso de Río Blanco en Piura, entre Huancabamba y Ayabaca. Río Blanco está en la cuenca del Atlántico, es decir, en la mina y en la misma frontera con el Ecuador. La mina está en la cuenca atlántica. El proyecto que tienen ellos es extraer el mineral, chancar, moler y luego ese mineraducto enviarlo a la parte del Pacífico. Lo interesante es que lo que se va a enviar es una pulpa de mineral, no de concentrado.
Es decir, la planta concentradora va a estar en el desierto de Sechura, con lo cual, con el agua que uno está usando para trasladar este mineral molido, ¿no?, que es agua neutra, uno puede irrigar más de 40.000 hectáreas en la zona de Piura, en el desierto de Sechura. O sea, es un proyecto en realidad que está en la cuenca del Atlántico, pero puede y va a llevar el agua con su mineral a la parte del desierto de Sechura, a la parte del Pacífico, con lo cual tiene un efecto benéfico notable en agricultura y, por supuesto, en minería, recuperando el cobre de esta mina, que es una mina bastante, ¿no? Ahora, ¿qué problemas tenemos al frente? Hace poco se creó una comisión para el desarrollo minero sostenible que ya entregó su informe final en febrero de este año, el 13 de febrero. Esta comisión se ha reunido con todos los actores posibles, se ha reunido con las empresas mineras, con las embajadas, con Grufides, con Cooperacción, con la Red Muki, con Manuela Ramos, con las Calandrias, es decir, no les ha faltado nadie, se han reunido con todos, ¿no? Y es una comisión de 8 personas, presidida por la señora Roxana Barrantes. En esta comisión hay 4 economistas, 3 abogados y un ingeniero mecánico eléctrico. A mí siempre me llamó la atención que no hubiera un solo minero en una comisión que es para el desarrollo minero sostenible. A mí me hubiera gustado que por lo menos hubiera un minero que sepa de qué se trata, ¿no?, cuando se hace minería en el campo. La comisión ha dado varias recomendaciones, ¿no? Una que es muy positiva es que prácticamente trata de aligerar que se explore en el Perú. Como ustedes imaginarán, la minería en primer lugar es una actividad de exploración, ¿no? Y mientras en Colombia no se pide ningún requisito para la exploración minera, absolutamente ninguno. ¿Y por qué no se pide ningún requisito? En Chile se pide casi ninguno para 20 taladros. En Bolivia se dispensa ambientalmente la exploración. ¿Por qué? Porque la exploración minera es básicamente sacar un cilindro del diámetro de un vaso, ¿no?, con agua. Es decir, se muele la roca para sacar este testigo, para saber qué hay abajo, y se usa agua. En otras palabras, es roca molida. ¿Por qué esto requiere permisos especiales? No se sabe. Porque, como les digo, en Colombia, en Bolivia y en el mismo Chile, prácticamente no se requiere permisos para explorar. Explorar no genera impacto ambiental alguno, diría yo, ¿no? He estado en muchas campañas de exploración y, como les digo, se hacen taladros muy pequeños, muy esbeltos, que son roca molida con agua, y no veo yo por qué se requeriría más permisos complicados, ¿no? Y la exploración es básica para la minería, así es que nosotros tomamos esta recomendación de la comisión que el Perú mismo ha hecho y que entregó su informe el 13 de febrero pasado. Yo creo que la minería podría expandirse mucho porque en donde nace el mundo minero es en la exploración. Ahora, yo no lo limitaría a 20 taladros porque en realidad es un costo extraño. Normalmente una mina mediana o grande requiere 400 taladros, es decir, yo permitiría que se hicieran los 400 taladros porque, como digo, no tiene mayor impacto en el medio ambiente. Y eso sí permitiría disparar la inversión minera que comienza con la exploración. Ahora, también en la misma recomendación, que es como se habrán dado cuenta de hace muy poquito, veo algunas frases que sí me preocupan. Por ejemplo, que dice que quien sea la autoridad para dar los permisos mineros, tiene que tener una capacidad de decisión que priorice el bienestar ciudadano frente al mero cumplimiento de los procedimientos. Eso sí me preocupa mucho porque el mundo nuestro está hecho de procedimientos, me refiero al mundo del ser humano. Es decir, cualquier sector, el produce, minería, los hoteles, las municipalidades tienen procedimientos. Si es que uno pone frases como que hay que priorizar el bienestar ciudadano, con el cual estoy totalmente de acuerdo, y para eso están los procedimientos, se le da una discreción al funcionario que sí puede ser peligrosa para esta actividad o para cualquier actividad.
Es decir, más bien hay que hacer procedimientos muy claros y estandarizados que darle libertad al funcionario, porque entonces está uno a merced de más o menos el modelo mental que tenga el funcionario del momento y no el procedimiento, que es muy importante. De manera que creo yo que hay que darle peso a los procedimientos y más bien hacer procedimientos eficientes, ¿no? Y en el caso de la exploración, casi ninguno, básicamente, porque no tiene un impacto ambiental ni significativo y realmente inexistente. No así ya el plan de explotación, que efectivamente tiene que tener su estudio de impacto ambiental bien hecho. Por otro lado, esta misma comisión, ¿no? Menciona la importancia de la parte técnica, a la cual yo me suscribo, pues, para que se estandaricen las cosas y pueda procederse con lo que les he leído como proyectos mineros. Es solamente una parte de lo que tiene el Perú. Es decir, estamos hablando de ¿cuántos? Por lo menos 40 que yo conozca, que están en la capacidad de entrar en producción muy rápida entre mediana minería y gran minería, ¿no? Pero para esto tenemos que tener estos procedimientos estandarizados sin duda alguna. Por otro lado, dice la comisión que hay que aumentar, digamos, la participación de los demás actores sociales, y eso ya no se sabe hasta dónde llega. Si uno ve la historia, por ejemplo, de Pascua Lama entre Chile y Argentina, es una gran mina que se conoce hace muchísimos años. Se llama Pascua en Chile y Lama en Argentina, por eso es Pascua Lama, es de Barrick, y no sale hasta ahora, pero no por el lado chileno, sino que por el lado argentino han pedido opinión prácticamente hasta Buenos Aires y la mina queda en la Patagonia. Entonces, si uno extiende lo que cree que es el área de influencia de una mina hasta los confines del país, obviamente nunca se va a hacer, porque nunca se va a llegar a un acuerdo entre tantas personas, ¿no? Esto es otra de las cosas que tiene que estudiarse. Recuérdese que en el caso de Conga, las comunidades directamente afectadas, llamémoslas así, por la mina, estaban todas de acuerdo en que se hiciera. Las que no estaban de acuerdo eran las que no se encontraban dentro de esa esfera. Entonces uno tiene que delimitar estas cosas bastante bien para que la minería pues pueda darnos más de lo que ya nos da, ¿no? Sí creo, porque los precios nos están ayudando, que vamos a tener un buen desarrollo minero en la medida en que la parte de la burocracia tome estos consejos que se han dado en esta comisión y que aligeran la parte de la exploración minera, lo cual me alegra mucho porque eso permitiría tener mucho más esperanza minera en nuestros yacimientos, que son muchos, ¿no? Y apostar a que estos precios se van a seguir manteniendo y subiendo, porque es una de las formas que tenemos de salir del escenario de pobreza que Elmer nos ha mostrado muy claramente, ¿no? Entonces, sí tenemos mucho horizonte minero para salir adelante, tenemos el expertise, tenemos los yacimientos, tenemos los estudios de factibilidad prácticamente terminados en muchos casos, y en realidad, y francamente, lo que se requiere es la voluntad política para impulsarlo con entusiasmo, ¿no? Y poder ayudar en la salida de este impacto del coronavirus, que es terrible en el Perú y en todos los demás lugares. La minería sí puede, sin duda alguna, y a mí me consta, ayudar mucho al país en resolver o ayudar a resolver el problema en el que nos encontramos, no por culpa de nosotros, sino por un agente externo que además es a nivel mundial. De manera que sí, yo soy optimista, hay yacimientos, hay expertise, y esta comisión también ha aportado en liberar la exploración minera hasta donde se pueda hacer y en hacer más técnicas las cosas, ¿no? Pero no olviden que la minería en el Perú y en todo el mundo en realidad tiene enemigos declarados, y muchas veces por razones económicas, como cualquier competidor, a veces por razones geopolíticas, pero son enemigos que tienen sus intereses y que tienen otro modelo de las cosas, ¿no? De forma tal que no hay que olvidar que hay estas oposiciones al frente, ¿no? Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias.
Otro sector, otro elemento que podría ayudar a la reactivación por sus impactos multiplicadores sobre la economía y sobre todo sobre la generación de empleo, qué duda cabe, es la infraestructura. Carlos, no sé si podrías comentarnos un poco tu visión acerca de lo que percibes con respecto a los nuevos esquemas que se tratan de implementar desde antes, en realidad, del COVID-19 para acelerar los procesos de inversión en infraestructura, ¿no? Me refiero a la instalación de PMOs, a la gestión vía los mecanismos de gobierno a gobierno, como se acaba de firmar este acuerdo entre el Reino Unido y Perú, por ejemplo. ¿Qué posibilidades ves de que los proyectos más grandes, algunos de ellos que están detenidos, puedan reactivarse y ayudar o contribuir en alguna medida a la recuperación de la economía? Adelante, Carlos, por favor. Gracias, Hugo. Y bueno, saludos a todos y muchas gracias por la invitación también. Yo quisiera empezar tal vez por explicar mejor mi posición con unas reflexiones iniciales. En primer lugar, quisiera reflexionar respecto a lo que hoy día el mundo, en muchos lugares y sobre todo muchas entidades multilaterales tratan de transmitir respecto a la infraestructura, ¿no? Yo creo que es importante darnos cuenta que hoy día la infraestructura no se considera como una opción que ayuda, ¿no?, a mejorar la vida de las personas y dinamizar las economías. Hoy día se empieza a ver la infraestructura como una obligación, un compromiso que tienen que tener gobiernos y sector privado por lograr realmente niveles de competitividad mínimos, ¿no?, de los países, y que necesariamente tienen que ser desarrollados a cierto nivel de velocidad para la inclusión de los sectores menos favorecidos, ¿no? Entonces, esto que suena, yo creo que muchos lo escucharemos y hasta lo leemos en muchos documentos elaborados por el MEF y por el gobierno, realmente no se está dando en la realidad, ¿no? Tenemos que ser claros en decir que si comparamos lo que está sucediendo en otros países emergentes, Latinoamérica en general está teniendo un desarrollo lento, el gap de infraestructura va creciendo, y dentro de Latinoamérica tal vez el Perú es el país que ha frenado más rápido en los últimos años la agenda de proyectos de infraestructura que se han lanzado de forma exitosa. Entonces, estamos yendo por ese lado en un contexto complejo respecto a una realidad que ya es casi universal. Lo segundo que quiero mencionar es la tecnología. O sea, la tecnología que nosotros todos estamos muy claros, no voy a redundar en eso, en que la tecnología tenemos presente en cada momento de nuestra vida, pues la tecnología cada vez se interlaza más con la infraestructura. Y eso genera que, de alguna forma, los proyectos que antes se veían como proyectos de fierro y cemento, ¿no?, de obra dura, hoy día empiezan a tener otras connotaciones, otras posibilidades, y sobre todo que permiten que todo esto que se escucha de que el enfoque debe ir hacia el servicio que da la infraestructura y no a la obra en sí, pues con la tecnología genera todo un escenario más complejo porque el planeamiento de la infraestructura y lo que se puede hacer con ella es mucho más dinámico en el tiempo, ¿no? Y finalmente, un ángulo que también quiero mencionar es los temas del cambio climático, los temas ambientales y los temas sociales hacen que el desarrollo de la infraestructura tenga un nuevo enfoque que, si bien tiene diferentes efectos y son necesarios para salir adelante, porque en muchos casos si no tienen el respaldo suficiente para salir adelante, yo quiero mencionar que, o sea, las infraestructuras grandes requieren financiamiento. Y hoy por hoy, cumplir altos estándares en estos aspectos es necesario para alcanzar muchas veces financiamientos en condiciones muy favorables, y seguramente en el tiempo van a ser no solo necesarios para conseguir condiciones favorables, sino que van a ser necesarios para conseguir cualquier tipo de financiamiento. Entonces, todo este contexto determina que el mundo de la infraestructura se hace más importante, más complejo y más globalmente estandarizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo diría que evidentemente en esta pandemia lo que nos ha demostrado a todos
es que nosotros estamos en una situación de infraestructura totalmente precaria, hasta muy alejada de nuestros pares en Latinoamérica, y que demuestra que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y que no solo estamos yendo lentos, sino que realmente yo creo que estamos yendo en dirección contraria hacia donde el mundo se está moviendo a nivel de infraestructura. Y yo quisiera repasar tres aspectos para entender, digamos, un poco cómo vemos a Perú en respecto a la agenda de infraestructura y su capacidad para llegar a los niveles de desarrollo que mencionamos tienen que ser el objetivo del país. El primer tema es el recurso. Los recursos, y principalmente me enfoco al recurso humano, ¿no?, que tiene el gobierno destinado a empujar, a apoyar, a desarrollar la agenda de infraestructura. Y realmente aquí hablamos por lo que mencionaba anteriormente, de gente altamente calificada que tiene que tener capacidad de tomar decisiones en aspectos de planeamiento de infraestructura, de diseño o preinversión de la infraestructura, de saber cuál es la mejor forma de ejecutar la infraestructura y sobre todo hacer un buen seguimiento de la fase de construcción y, muy importante, de operación de la infraestructura. En todos esos niveles tenemos que tener gente altamente capacitada y multiplicado por el número de proyectos que deberíamos tener, implica un equipo muy grande de gente que debería estar disponible en el gobierno, preparándose, organizada de forma eficiente para poder llevar esta agenda. Y lo cierto es que a nivel del Estado, estos recursos hoy día son muy limitados, ¿no? Y las deficiencias en algunos sectores son altísimas. Entonces, y es más, la gente que llega a tener un nivel de conocimientos porque hace algunos proyectos y porque tiene algún nivel de, digamos, ya de experiencia acumulada, normalmente tiene una alta rotación y sale al sector privado y no se mantiene como parte del Estado. Entonces, aquí es una realidad que es muy distinta en otros países donde realmente lo que se busca es generar instituciones mucho más sólidas que retengan talento para que puedan afrontar una agenda creciente de infraestructura. Entonces, es una realidad que la pongo ahí porque luego voy a hacer los comentarios sobre cómo veo, digamos, lo que se puede hacer como reacción inmediata a la situación del COVID, pero es una realidad. Y lo otro es el alineamiento, que para mí es muy importante. O sea, en infraestructura hay muchos agentes participando. Hay gente técnica, hay gente del marco regulatorio, la gente, abogados, economistas, gente experta en temas sociales, ambientales, etcétera, que a nivel de gobierno también implican muchas entidades involucradas, ¿no? Está la Contraloría, el Ministerio, el MEF, el gobierno nacional, subnacional, en algunos casos, municipios, reguladores. Y aquí yo creo que lo que vemos de forma clara es que las entidades están claramente desalineadas, no tienen un objetivo común. Cada una ve una agenda propia, hay mucha superposición de tareas, hay mucho grado de conflictos en el día a día, y cada una define unos procesos que sin duda algunos son complejos y que sumados dan realmente un marco muy difícil para el avance del proyecto en cada una de sus fases. Entonces, también es una realidad de la situación en Perú hoy. Y el último aspecto, digamos, que me parece importante para tomar temperatura de cómo estamos es la institucionalidad y la capacidad de decisión. O sea, aquí lo que está sucediendo en el país es que la toma de decisiones es normal, en todos lugares debe estar soportada por un aspecto técnico, ¿no? Pero hoy día esto está siendo malentendido. O sea, hoy día se busca que los informes de asesores, de expertos, de comisiones, sustenten todo. Y prácticamente la decisión sea, pues esto ya está escrito aquí, proceda, ¿no? Y nadie toma la decisión. O sea, realmente tenemos un problema muy claro porque al no existir un empuje real del gobierno por una agenda real de infraestructura, no la ha habido en los últimos 4 años en realidad. No ha habido metas claras, no ha habido ministerio con compromisos claros sobre la infraestructura que querían lograr en un periodo determinado. Entonces, no existe una orientación hacia resultados, procesos que sean predecibles, y esto afecta sin duda
pues la predictibilidad, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es importante decir es que, dada esta situación, nosotros tratamos de ver el tema desde un punto de vista muy realista, ¿no? Es muy limitado lo que se puede hacer de alguna manera a nivel de gobierno en lo que le queda de gobierno y estando donde está, ¿no? Los cambios, como decimos, tienen que ser muy profundos, tienen que abarcar varios niveles, y por lo tanto, lo que nosotros creemos que se debe hacer es una agenda en dos niveles, o en que debe manejar dos tiempos, ¿no? Los tiempos, las acciones de corto plazo, y una agenda que esté orientada a tratar de generar una plataforma que lleve a la mejor posición posible para que el siguiente gobierno realmente realice los cambios estructurales que necesita el sector infraestructura. Y sobre la agenda de corto plazo, yo lo que diría, el acuerdo gobierno-gobierno es algo muy positivo, es algo que no es común. Los gobiernos no activan su sector de infraestructura a través de acuerdos gobierno-gobierno. Se suelen hacer más por excepción y en casos muy específicos, sobre todo para casos que no se repiten, no son paquetes de proyectos, ¿no? Sino situaciones muy particulares como los panamericanos. Es un excelente ejemplo de un gobierno-gobierno porque son capacidades muy complejas que las necesito una vez. Pero sin embargo, dado el estado de situación del paciente, esta ayuda es muy buena y vale la pena tomarla, y probablemente sea muy importante para lo que ya tiene acuerdos gobierno-gobierno, que es Chinchero, reconstrucción con cambios, algunos programas de hospitales que ya lo tienen, y hay que ver si alguno más. Tampoco pienso que debe ampliarse mucho más en el corto plazo, porque estos acuerdos requieren capacidades por el lado del Estado, que es quien finalmente toma responsabilidad por la decisión. El gobierno lo que hace es ayuda muchísimo en la información, en el soporte, en el seguimiento, en las herramientas y modelos de contratos, pero hay que tomar decisiones por parte de un equipo, ¿no?, de gobierno. Entonces no podemos tampoco ampliarlo mucho, porque si no perdemos presión sobre los acuerdos que estamos firmando. Entonces esto está bien y probablemente no se hace mucho paso más. Lo otro que creo que es muy importante es el tema de obras por impuesto. No es tan importante por la escala económica que implica, ¿no? Porque son obras más pequeñas, son obras, digamos, en zonas, digamos, muchas veces donde justamente las competencias del gobierno municipal, regional, son muchas, pero es importante e interesante tratar de mantenerlo y potenciarlo, porque evidentemente el sector privado ha logrado desarrollar las capacidades que el sector público no tenía en esas zonas, y el sector privado definitivamente tiene un claro foco a desarrollar proyectos en beneficio de la sociedad y de la comunidad en la que desarrolla sus actividades. Entonces, aquí podemos tener una palanca de proyectos más pequeña, más focalizada, pero en sectores donde puede tener un importante impacto social, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que darle una vuelta a cómo vamos a manejar el hecho de que los impuestos en los próximos 2 años van a ser bajos de las empresas, y cómo podemos generar algún tipo de mecanismo que permita compensar de forma eficiente los impuestos que se adelantan con la obra, y también algunos mecanismos de repente para que dotemos de capital de trabajo a las empresas que quieren usar la herramienta, porque pensemos que la liquidez de las empresas va a estar afectada. Entonces las empresas tienen que empezar, digamos, a hacer la obra para llegar a completarla y recibir el certificado. Entonces, ahí hay espacios de tratar de generar mecanismos, digamos, que canalicen recursos, ¿no? Y finalmente, digamos, evidentemente yo creo que tampoco hay que buscar tanto, porque no se va a poder hacer mucho, pero el otro es la agenda típica de proyectos de obra pública, ya sea de nueva obra o de mantenimientos, que ya estaban programados, ¿no? Y que de alguna manera y están en la agenda y que tienen que ser trabajados, digamos, enfocándose a los proyectos que están más maduros y tratar de sacarlos rápidamente, ¿no? Eso por decirle lo que es la agenda de corto plazo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Tenemos pocos minutos en realidad. Voy a tomar alguna de las preguntas que he podido sistematizar y les pido respuestas muy breves por el tiempo. Muchas gracias, por supuesto, a los expositores. Muy interesantes los comentarios en general. Elmer, por tu lado tengo 3 preguntas. 1, ¿qué reactiva? ¿Qué tan efectivo? 2, la forma de recuperación de la economía que estás previendo. Entiendo esta pregunta como si es una V, si es una W, etcétera.
y veo también en varias preguntas preocupación por lo político, ¿no? Un poco los conflictos que hemos visto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, cómo van a afectar, y tus proyecciones, las proyecciones de Macrocónsul, qué tipo de escenario de gobierno supone en los siguientes años, ¿no? O en las siguientes elecciones. ¿Cómo no, Hugo? Sobre Reactiva, en verdad, es justamente la potencia de un banco central que está sacando a su nombre, su ADN, que es prestamista de última instancia, ¿no es cierto? Poniendo 4% del producto en la Reactiva 1 y con suerte con Reactiva 2, 4% más. Es una cosa sin precedentes, ¿no? Y su hoja de balance, ¿no es cierto?, se ha casi duplicado, casi como un banco central de los G7. Eso en verdad es un programa que es un sucedáneo a la falta de ventas, ¿no? Porque más o menos va a equivaler a 2 meses de ventas, pero la cuarentena ha durado 3 meses y medio. Entonces, en verdad, es una política, digamos, para salvar que no se rompa la cadena de pagos, pero dista mucho todavía de ser una política expansiva, ¿no? La expansiva la vamos a ver recién ahora, cuando veamos de qué tamaño es el choque de demanda que estamos viendo, y seguramente ya va a ser el MEF, la política fiscal, la que va a tener que encargarse, ¿no es cierto?, de sacarnos de este hoyo recesivo. Lamentablemente coincide pues, con un año electoral, entonces, por más expansiva que sea la política fiscal, no va a reaccionar la inversión privada ni siquiera entrado el próximo año, porque hay que ver quién va a ganar, cuál es el nuevo presidente de la República, el nuevo Congreso, la nueva configuración de poder. Y eso es muy importante. Entonces, nos jugamos cada 5 años en el Perú eso, pero ahora se ha visto, luego de 30 años, que es posible tener un Congreso retrógrada en la parte económica, ¿no? Y ese es el riesgo que vamos a ver ahora pronto en abril. Y va a ser complicado en medio del COVID, en medio de la recesión, ver pues, las mejores campañas. Y ahora que no hay financiamiento, tampoco hay se puede acceso a la televisión, va a ser una campaña más en red y de sentido común. Sobre la forma de la reactivación, tiene una forma en general del logo Nike, ¿no? Una violenta caída y una recuperación muy abierta. Pero ahí ese es el gran promedio nacional. Hay sectores como la minería, que ya ahora, por ejemplo, la gran minería en julio ya dio la vuelta, ya está en forma de V, no solamente queda por ahí un poco de la mediana, pero en pocos meses más ese sector, la agricultura o la pesca, ya están recuperadas sin sobresalto. Toda la parte primaria ya está recuperada el tercer trimestre. Más bien sectores muy... En el otro extremo del espectro está el turismo, por ejemplo, que no va a levantar fácilmente ni con vacuna por el temor que va a haber nuevamente con los contactos, ¿no? El gran perdedor de este momento es el sector turismo, luego el sector construcción, que tampoco va a levantar fácilmente. Ahora hay una especie de fantasma, que es los proyectos que están a medio de hacer, que ahora están explicando el impacto en la demanda por cemento y acero, pero eso, una vez que se terminen de hacer lo que ya está a medio de hacer, no se esperan nuevos proyectos importantes. Por lo tanto, el segundo perdedor sería la construcción. Y el tercero es la industria, que es la que más ha sufrido el tema de los protocolos, ¿no? Entonces, esos sectores se van a demorar incluso no recuperándose el año 2022, sino el 23 recién se espera que la construcción o el turismo o la industria del año 23 tengan los niveles productivos del 19. Pero como promedio de la economía del 22 ya debería estar recuperándose. Y sobre el tema de las medidas políticas, claro, si bien es cierto, a ver, ningún país estaba preparado para esto, ¿no? Salvo quizá la metodología invasiva china y los coreanos, que han sido los mejores porque estaban preparados por el SARS. El resto de economías y políticos, todos hemos aprendido en el camino, ¿no? Y Perú en ese aprendizaje lo ha hecho un poco algo peor que el resto, ¿no? Y como repito, va a depender de qué hagamos nosotros con el voto en abril. Ese va a ser el gran shock de los próximos 5 años, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Elmer. Juan Carlos, hay una pregunta vinculada a la parte de minería. Menciona qué tanto puede ayudar a acelerar el crecimiento de la minería. Yo entendería esto un poco, qué tan rápido percibes que puedan lograr recuperar los niveles de operatividad normales por el lado del sector y qué tan rápido se puede reactivar o los proyectos que ya están en marcha, si estos se van a empezar ya a ejecutar de manera relativamente normal, o van a ser más un empuje para el crecimiento en el año 2021?
Bueno, en realidad, si alguien tiene confianza en el Perú, es la minería mundial. Prácticamente todas las empresas grandes del mundo están en el Perú. Freeport-McMoRan, Newmont, Barrick, Billiton, todas están en el Perú, ¿no? Y es cuestión de que el Perú mismo abra las puertas con más rapidez a quienes ya creen en el Perú. Como ha dicho hace un momento Elmer, efectivamente ya se recuperó el nivel de producción normal en la parte de la minería formal, así que no hay problema. Por otro lado, tengan presente que nuestro país es un país de lo más extraño, como nos consta a todos. La inversión minera más grande que se ha hecho en el Perú no es Las Bambas, no es Antamina, es Cuajone. Si ustedes traen a valor presente lo que se invirtió en Cuajone, está en el orden de los 6.700 millones de dólares, incluso un poco más. Ese proyecto se hizo en el gobierno del general Velasco Alvarado. La misma persona que nacionalizó la International Petroleum Company, la Marcona Mining, la Cerro de Pasco Corporation, fue la misma persona que impulsó el proyecto minero más grande que se ha hecho en el Perú en cuanto a inversión, que es Cuajone. Así que hay que tener fe en que es extraño nuestro país, pero de alguna manera la minería siempre lo saca adelante, a pesar de Sendero Luminoso, a pesar de las hiperinflaciones, de los crash del 2008 al 2009 o de la pandemia actual. Yo creo que ese motor, que es la minería, entra rápidamente a operar, como nos consta y efectivamente ha dicho hace un rato Elmer. Y ojo con la minería informal, la pequeña minería aurífera. Esa está en el orden de los 1.500 millones de dólares por año, y si logramos una formalización verdadera, eficiente y rápida, ese dinero puede entrar a la economía peruana y no fugar por las fronteras a Bolivia o a Brasil. De manera que en realidad es cuestión de que nos reformulemos nosotros mismos, ¿no? Sí, va a entrarse rápidamente ya se recuperó en realidad, los precios están en un buen nivel, así que por ese lado sí tenemos un motor que está andando, ¿no? Ojalá los otros entren rápido. Muchas gracias, Juan Carlos. Carlos, finalmente, una pregunta que está vinculada más al impacto que ha tenido los escándalos de corrupción en los modelos para desarrollar infraestructura en las instituciones público-privadas, por ejemplo. ¿Cómo ves esta situación? ¿Va a tener un impacto hacia futuro para poder desarrollar los proyectos de manera expeditiva? ¿Hay algunos temas donde ves que haya todavía espacio de mejoras? Sí, a ver, el principal impacto de los temas de corrupción es que han sacado, digamos, a muchos jugadores grandes que tenían capacidad técnica y financiera para desarrollar proyectos. En ese contexto, sin duda, el tema es que existen muchos otros jugadores en el mundo que pueden venir, y de hecho nosotros hemos recibido la visita de muchos grandes constructores, concesionarios y operadores de grandes infraestructuras que ven el Perú como un país perfecto para invertir, ¿no? Entonces, el interés mundial está. El problema que existe es que los proyectos no están desarrollados y la agenda no es clara, ¿no? Y muchos procesos se han retrasado de forma sistemática, y sin duda estos grandes inversionistas requieren una predictibilidad de agenda, porque los recursos que ponen para evaluar un proyecto son muy altos, muy costosos, y es ahí donde estamos fallando. Sin duda, yo diría que la oportunidad está, el interés por el Perú existe, y lo que tenemos que hacer es un poco trabajar en esa agenda de repotenciar nuestra capacidad de desarrollar proyectos y ponerlos en agenda, ¿no? Fantástico, Carlos. Muchas gracias. Dado que estamos un poco cortos de tiempo, paso la palabra a los organizadores por el lado de la universidad para el cierre del evento. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias también a todos los participantes, y en nombre pues de la CONFIEP y de la Escuela de Posgrado, ¿no? Los esperamos pues que haya sido de su interés esta discusión. Yo creo que como mucho tiene para largo el poder conversar sobre estos temas tan importantes, y bueno, también nos queda claro que uno de los retos que tenemos como país es el consolidar una agenda
no única, ¿no? Se habló también de que como que inclusive podría irse en retroceso de lo que son las tendencias, ¿no? Y eso es un poco preocupante, creo, y importante tomarlo en cuenta para poder, de alguna u otra manera, tomar decisiones correctas en el gobierno que viene. Bueno, agradezco a Hugo Perea, a Elmer Cuba, a Juan Carlos Ramírez y a Carlos Salazar. Ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes este espacio de discusión y esperamos poder contar en una siguiente edición también con ustedes. No quiero despedirme sin antes mencionarles que el siguiente tema que vamos a tratar en este ciclo de conferencias, ¿no?, que estamos organizando con la CONFIEP será las medidas laborales en tiempos del COVID, el caso peruano. Entonces, esperamos contar con su participación y que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.